Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que en 5 o 6 minutos puedo expresarles con claridad lo que yo pienso de la Corte Penal Internacional, que viene trabajando hace 19 años, porque desde el año 2002 está en vigor el Estatuto de Roma. Y lo primero que se me ocurre señalar es que la Corte no solamente ha tenido una actuación deplorable, ineficiente, sino cómplice, facilitando que continúe la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Mire, la Corte está premunida de personal y de presupuesto para poder actuar. Y en el caso no solo de Venezuela, sino de otras dictaduras latinoamericanas como Cuba o como Nicaragua, no ha hecho absolutamente nada desde hace 19 años, absolutamente nada. La Corte está integrada por un presidente, 2 vicepresidentes, 18 jueces, un fiscal titular, un fiscal accesorio y 800 personas que trabajan para ellos. Una enorme burocracia. Hasta el día de hoy, el presupuesto que han gastado, acumulado, asciende, según hemos podido conocer, a 1.600 millones de dólares. Y anualmente tienen un presupuesto de 160 millones de dólares mensuales. ¿Sabe para qué? Para no hacer nada. La única vez que he visto activa a la Corte Penal Internacional, y acá no solo es responsabilidad de la fiscal, sino también del presidente y de sus miembros, es cuando el año pasado pidieron un aumento de sueldos, fíjese usted. Dijeron, nosotros estamos ganando 180.000 euros al año, libre de impuestos, más otros privilegios que tienen, automóviles, etc. Queremos ganar los 200.000 euros al año que ganan los miembros o los magistrados del Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas. Esa es la única vez que yo he visto una actuación firme, dinámica de la Corte, porque presentaron una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, definido lo que es la Corte, definido sus presupuestos, la gran cantidad de personas que están trabajando con ellos, mi pregunta es, ¿qué han hecho? Absolutamente nada. Desde el año 2004 tienen acumulados centenares de expedientes de denuncia de violación a los derechos humanos en Venezuela, de asesinatos, torturas, y los tienen encajonados. La OEA ha enviado un total si tengo acá el número exacto, 409 casos que implican 18.000 asesinatos, 653 casos de tortura, 734 desaparecidos, 1.550 detenidos. Ahí lo tienen. Simplemente lo tienen guardado. Pero así como la OEA, quiero recordarles también, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, les ha hecho llegar todo un informe descriptivo del régimen de terror que existe en Venezuela. Y simplemente lo han guardado en un anaquel y no hacen nada. Y también lo ha hecho el Grupo de Lima. Varios países del Grupo de Lima, entre ellos el mío, el Perú, se han convertido en parte de las denuncias, exigiendo a la Corte que se pronuncie, y no se pronuncia. Entonces, esto es muy grave, porque mi punto de vista es complicidad. La señora fiscal, que no debería estar en la fiscalía, sino debería estar procesada, yo recuerdo mucho, y pueden buscarlo por favor en internet, en Google, que lo único descollante que hizo fue recibir en una audiencia especial, brindarle un discurso, asistir a una comida con el señor Michael Moreno, que es el presidente del Tribunal de Justicia venezolano, es decir, el eje, ¿no?, de los actos arbitrarios que se están cometiendo contra miles de venezolanos. A pesar de que el señor Michael Moreno, quien, como ustedes saben, estuvo preso por asesinato y fue procesado en otro caso por asesinato, y hoy día tiene el rol de presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, a pesar de que es impedido ir a Europa, sí fue a la Corte. Está fotografiada con esa señora. Entonces, ¿qué imparcialidad podemos tener? Y acá viene, digamos, la reflexión final. ¿Qué podemos o debemos hacer? Desde mi punto de vista, yo creo que no hay ninguna razón objetiva para que sigamos en la Corte. No, es perder el tiempo, 20 años, mientras están masacrando a ciudadanos venezolanos y latinoamericanos. O por lo menos suspendan los países el pago de las cuotas
¿Por qué le vamos a pagar a gente para que no haga nada? Entonces, mi apreciación de la Corte es esa. Para mí es una Corte de impunidad, una Corte de incapacidad, una Corte que ha cubierto al gobierno del señor Maduro como antes cubrió al gobierno del señor Chávez, mientras hay miles de seres humanos en una situación desgarradora. Yo he visto, por ejemplo, cómo la señora Tamara Sahún, que tiene una ONG muy conocida, tomó declaraciones a los torturados. Los torturados, aparte, escribieron sus declaraciones de puño y letra, pusieron su huella digital, contando cómo los golpeaban, cómo les metían tubos por el recto, cómo los pateaban, cómo los ahogaban en bolsa de plástico. Muy bien, ¿sabe qué hizo la señora fiscal? Lo dejó tirado. No ha tocado el caso. Entonces mi pregunta es, ¿a dónde estamos? ¿Por qué seguimos en ese organismo? ¿Y qué dicen los demás miembros de la Corte? ¿Y qué dice su presidente de la Corte? Y ustedes saben que tienen todos los mecanismos. No sé, alguno de los que intervino señalaba que había, que ellos estaban en las cuestiones preliminares. Sí, ese es el pretexto. Pero lo cierto es que de acuerdo al artículo 15, del estatuto, la fiscal puede iniciar una investigación de oficio. Señora, están matando gente, están asesinando seres humanos, hay mucha gente presa en las cárceles, torturados. Yo digo, ¿por qué no aplican el artículo 15? Resumo diciendo que no confío en la Corte, considero que es un órgano copado por Maduro y el chavismo, pienso que esto debe ser motivo de una denuncia internacional, pero yo me gustaría mucho gusto que, por ejemplo, el secretario general de la OEA se traslade a la Corte de la Haya, se traslade y diga, bueno, esto es lo que tenemos, este acto de barbarie están cometiendo y ustedes son responsables con su silencio cómplice de lo que sigue pasando en Venezuela. Entonces hay que tomar acciones mucho más fuertes y naturalmente dirigirse a todos los gobiernos para que intervengan. Nosotros hemos movilizado, nos hemos convertido en parte de la denuncia, somos parte de la denuncia, pero la Corte lo único que está preocupado, como les digo, es que les aumenten su sueldo de 180.000 euros que ganan sin hacer nada, ganan por fungir de cómplice de una dictadura corrupta y asesina, ¿no? Que les aumenten a 200.000 euros. Entonces vamos a hablar, pues, el caso es tan dramático lo que pasa en Venezuela que no podemos quedarnos callados. Este año, de acuerdo al indicador del alto comisionado para los refugiados, van a salir de Venezuela 7 millones, van a ser en total los que estén afuera, 7 millones. En mi país, en el Perú, hay 1.300.000 venezolanos, gente angustiada que sale porque tiene hambre, necesita medicinas, porque los agarran a palos, amenazan sus vidas. Entonces estamos permitiendo una masacre latinoamericana y en esa masacre están comprometidos, y hay que decirlo, gobiernos como el de Nicaragua, el de Cuba, hoy el de Bolivia, hoy el de Argentina con la señora Kirchner, hoy el de México que mira debajo de la mesa y por lo tanto se vuelve cómplice de lo que es una tragedia continental. Ese es el avance que yo puedo dar sobre un tema que realmente es doloroso porque está de por medio la vida y el destino de millones de latinoamericanos.